¿Qué tal, amigos y hermanos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y estamos en La Iglesia en tu Casa. Bienvenidos nuevamente a este domingo. Qué bendición poder tenerlos con nosotros este domingo. Gracias al Señor. Estábamos esperando tener este contacto tan especial, este contacto virtual. Así mismo. Oye, pues ya llevamos, ¿cuánto? ¿Mes y medio? Sí, por ahí. Yo creo que está como el quinto o el sexto programa, no recuerdo bien. Pero bueno, le damos las gracias a los que se están conectando y le pedimos, por favor, que compartan en su muro y también en su grupo. Algunos hermanos, tú sabes que pertenecen a grupos donde ellos están en Facebook. Entonces, sí, qué tremendo poder compartir este video con ellos. Claro, comparte la transmisión en vivo, incluso después que a lo mejor algunos entran después de la transmisión en vivo, pero tómalo, ponlo en tu muro y también ponlo en un grupo donde tú pertenezcas y que puedas ponerlo desde luego. Y que sea un grupo que edifique, que les guste, que sean amantes de la palabra del Señor. Exactamente. Que la gente que ame la palabra del Señor, pero no lo va a poner en un grupo ahí de gente, por ejemplo, que le gusta la música, secular o cosas así. Claro. Aunque tú nunca sabes, uno nunca sabe. Porque quien llama es el Señor. Así que bueno, estamos muy felices, para nosotros es un honor. Deja que la palabra corra. Claro, que la palabra corra. Qué bendición más grande poder tenerlos con nosotros. Y siempre como que parece reiterativo, pero tú sabes lo que pasa, que siempre estamos diciendo que la iglesia virtual no reemplaza a la iglesia local. De hecho, nosotros le pusimos esto a la iglesia en tu casa, pero sinceramente no funcionamos como una iglesia, sino que es un ministerio de enseñanza. Entonces, donde tenemos diferentes segmentos para nuestro crecimiento espiritual. Sí. Tú sabes que yo creo que fue hace 2 programas atrás que yo hice la invitación. Digo, si tienen preguntas, mándenos sus preguntas para que podamos estarlas respondiendo. Bueno, tenemos una pregunta que nos llegó por WhatsApp, entonces pues... Sí, tenemos una pregunta de Javier de Calama, es el norte de Chile. ¿Norte de Chile? Sí. ¿Qué pregunta, Javier? Dice, Pastor, mi pregunta es referente a Mateo 24. Yo creo en el rapto, pero no logro encontrar un texto específico. ¿Me puede ayudar a comprenderlo? Bueno, Javier lo que se refiere es al arrebatamiento, lo que se conoce en la Biblia como el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, él está hablando de Mateo 24. A lo mejor sería bueno que leyeran Mateo 24. Ahora yo te digo, está bastante largo, pero puedes leer, no sé, quizás los 3 primeros versos. Ok. Bueno, aquí vamos a leer Mateo 24. Dice, cuando Jesús salía del terreno del templo... Perdón, te interrumpo, porque está leyendo la nueva versión internacional porque es más fácil para que tú la puedas pronunciar en español. Exactamente, sí. Mateo 24 dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió, ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedarán ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará el regreso y el fin del mundo? Puedes leerlo, me gustaría quizás que llegara hasta como el 9. Yo te digo hasta dónde, porque vamos a avanzar un poquito para explicar algo. Ok. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos y ustedes oirán guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo, pero todo eso es solo el comienzo de dolores del parto. Luego vendrán más. Yo creo que déjala hasta por ahí. Son los primeros versos de Mateo capítulo 24. Bueno, se extiende completamente el capítulo donde está hablando de la venida del Señor. Y una cosa bien interesante porque hay 3 preguntas. El orden que las pone aquí son, fíjate en el verso 3, dice, ¿cuándo sucederán todo esto? O sea, Jesús está hablando de la destrucción del templo. ¿Cuándo el templo va a ser destruido? Después, ¿qué señal marcará tu regreso? Esa es otra pregunta. Y del fin del mundo. Aquí la nueva versión internacional la pone como si fueran 2 preguntas. Voy a tratar de ver si lo podemos buscar en la versión Reina Valera, porque la Reina Valera presenta 3 preguntas. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, es una pregunta que conlleva 3 preguntas. ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Qué señal habrá de que tú vuelvas? ¿Y cuándo será el fin del siglo o de la era? Bueno, Javier, la pregunta es bien compleja porque escatología es muy amplia.
Yo hace como 2 o 3 semanas atrás compartí solamente un poquito de 4 escuelas escatológicas, pero la verdad que podríamos decir que hay 5 escuelas escatológicas. Ya. Y para que podamos entender realmente el regreso del Señor, si hay un arrebatamiento o no hay un arrebatamiento, no pudiéramos entrarlo en un programa como este. Pero sería bueno conocer la escuela. Todos, mira lo curioso de todos, que todos usan Mateo capítulo 24. Entonces, para poder responder si hay un arrebatamiento o no hay un arrebatamiento, quizás va a ser necesario estudiar estas escuelas, porque estas escuelas tienen diferentes puntos de vista con respecto al arrebatamiento o rapto, que es la versión latina. Mateo 24 no menciona en absoluto el arrebatamiento de la iglesia. No. Por ninguna parte, ¿ok? Entonces, esa es la pregunta que Javier dice, ¿dónde hay un versículo? Me da la impresión, en Mateo 24. Entonces, conozcamos las 4 escuelas. La primera es premilenialista dispensacional. ¿Qué cree el premilenialismo dispensacional? Cree que hay un milenio literal, cree que hay una gran tribulación de 7 años, ¿verdad? Pero que ante la gran tribulación lo que hay son 2 acontecimientos bien importantes. Bueno, lo primero es una venida del Señor. La venida del Señor es una sola. No es que hay 2 venidas. La venida del Señor es una sola. Pero está dividida en que el Señor vuelve sin tocar la tierra. Los muertos en Cristo solamente resucitan. Los que están vivos, creyentes, son transformados, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 17, y 1 Corintios 15, y entonces, pues de ahí, la iglesia, junto con todos los santos, resucitados, con cuerpos nuevos y creyentes, es arrebatada y trasladada al cielo por el periodo de 7 años. Esa es la postura de John MacArthur. Y Okay. otras personas también que la han tenido. Entonces, esa es la postura de John MacArthur y es la postura nuestra. Exacto. Ok. De todas maneras, escuchen, es bien importante esto porque no hay que apasionarse por las posturas escatológicas, porque hay miles de libros escritos sobre la escatología, y lo que sí es cierto y que nadie puede negar, salvo una de estas escuelas, es que el Señor vuelve, ¿ok? Así es. O sea, que nosotros creemos que Él vuelve. Entonces, hay 7 años de gran tribulación dividido entre año y medio y 3 años y medio, el cumplimiento de la semana 70. Leíamos la semana pasada un verso muy importante, 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, donde dice que el Señor no nos ha puesto para alcanzar ira, ¿ok? Sino para misericordia. Exactamente, verso 10 dice lo siguiente: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Entonces, si Él nos va a librar, ¿cómo nos va a librar de la ira que ha de venir? Bueno, pues con un arrebatamiento, no estando aquí en la tierra. Yo sé que requiere una explicación mayor, pero quiero presentar las 4 escuelas, ¿ok? Entonces, se cree, es una interpretación literal, gramático, histórico, literal, ¿verdad? Se toma al pie de la letra. La escuela premilenialista dispensacional piensa que la iglesia es una cosa, Israel es otra, y que Dios no ha terminado su trato con Israel. De hecho, por ejemplo... Eso es lo que yo creo. Claro, que por ejemplo, lo interpreta literal. O sea, por ejemplo, en Génesis 15, cuando el Señor le dijo que hizo un pacto a Abraham y a su descendencia, que le iba a dar desde el río de Egipto hasta el Éufrates, no se ha cumplido y es literal. Y un pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, ahí no podemos decir, por ejemplo, no, que esa era la ley y ya no estamos bajo la ley, porque es el pacto abrámico que se tiene que cumplir. El pueblo de Israel guardó la ley porque eso lo ligaba al pacto abrámico, ¿ok? Es una de las razones. Bueno, eso entonces tenemos más o menos en cuanto a la escuela premilenialista dispensacional, pero otro detalle bien importante, que también esta escuela cree que después de los 7 años es cuando realmente el Señor vuelve. La primera es como ladrón en la noche, nadie sabe. La segunda es con señal, ¿verdad? Claro, todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo va a ver, pero también segunda de Tesalonicenses dice que tiene que aparecer primero el anticristo. Bueno, no usa la palabra anticristo, pero está hablando del inicuo, ¿ok? El hombre de pecado. El hombre de pecado. Al cual el Señor va a destruir con el resplandor de su venida, qué sé yo. Entonces, ahí hay una señal. Tiene que aparecer el primero, pero como ladrón en la noche, sin señal. Entonces, por eso se divide una sola venida, pero la primera es simplemente que Él no toca tierra, por lo cual no es considerada como su venida, literalmente. Otra cosa, ¿cuáles son los talones de Aquiles quizá de la escuela premilenarista dispensacional? Que alguien puede decir, pero bueno, esta es una escuela nueva. Relativamente nueva porque tiene como 200 años de auge. Fue John Darby, que nació en 1800, murió en 1882, que dijo
que como que popularizó que la venida del Señor era en dos etapas, en una sola, pero dos etapas. Pero hay hombres serios, como el doctor MacArthur, que tiene esta escuela, ¿ok? Eso es más o menos todo es literal, hay un anticristo literal, no es un sistema, ¿verdad? Todo eso es, hay un milenio que es literal, donde el Señor va a reinar. Sí. Va a reinar. Ezequiel, capítulo 37 y el 38 también habla de que va a juntar a los dos pueblos, ¿verdad? A las dos tribus, y va a haber un solo pueblo y un solo rey va a reinar sobre ellos. Eso no se ha cumplido, se ha cumplido en el milenio. Se dice, por ejemplo, que los que creen en el milenio se afirman solamente de que el milenio aparece una sola vez, en Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 20, antes no hay mención, en el antiguo pacto no hay mención del milenio, Zacarías no habla del milenio, Daniel no habla del milenio, entonces ellos dicen, bueno, los que no creen en el milenio literal dicen, bueno, no está, no existe, no, solo es algo figurativo. Entonces, ok, esa es la primera escuela. La segunda escuela es muy parecida, premilenialista histórico. ¿Qué cree? Cree que la iglesia va a tener que pasar por la gran tribulación, todos vamos a pasar por la gran tribulación, que hay un arrebatamiento, pero que este arrebatamiento es un arrebatamiento de encuentro, es decir, son resucitados los muertos en Cristo, nosotros somos transformados, vamos y recibimos al Señor y como que lo escoltamos de vuelta. De hecho, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 no habla de traslado, habla simplemente que nos vamos a encontrar con Él y estaremos siempre con el Señor. Ellos creen en una resurrección después de la gran tribulación. La otra escuela, el premilenialismo dispensacional. Histórico. No, el primero. El primero. Cree que la resurrección de los muertos en Cristo es antes de la gran tribulación. El histórico es después de la gran tribulación. Cree en un arrebatamiento, pero no de traslado al cielo. El premilenialismo histórico. Eso parecía casi lo mismo. La única diferencia es que no es traslado al cielo y que se pasa por la gran tribulación. Esas son dos escuelas bien parecidas que se suelen confundir y que ambos sí creen que el Señor vuelve. ¿Qué parece? ¿Qué les hace pensar de que que la iglesia va a pasar por la tribulación? Bueno, mira, hay un texto en Juan 17, ¿verdad? Que el Señor está orando y dice, te ruego que no los quites del mundo más que los guardes del mal. Entonces, esa escuela interpreta que Jesús nunca dijo, y ese texto estaba bien fuerte, y tiene el sentido. O sea, Jesús oró por los discípulos y por nosotros. No solamente te pido por esto, sino por los que han de creer. Te pido, Señor, te pido, Padre, que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, la postura es simplemente que sí vamos a pasar, aunque la iglesia va a ser guardada del mal, vamos a ser afectados por el mal, pero Jesús oró para que no fuéramos sacados de la tierra. Entonces, si Jesús oró para que no fuéramos sacados del mundo, quiere decir que vamos a estar aquí para la gran tribulación. Esa es la segunda postura. Esa es la segunda postura, pero también hay evidencia, hay también textos que te hablan de que no vamos a estar aquí. Bueno, un texto podría ser, por ejemplo, Juan capítulo 14, verso 1, verso 2, la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así yo no se lo hubiera dicho. Voy pues preparar lugar, voy pues preparar morada para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces eso te da la idea de traslado. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces ese texto se ha usado, Juan capítulo 14, para decir, no, pues entonces está hablando de que vamos a ser trasladados, ¿ok? Entonces es un texto más o menos que se usa para defender la postura del traslado. Ahora, tú sabes que buena la pregunta que me hiciste, porque también hay otra cosa que se usa. Jesús habló que iba a ser como los días de Noé. Exacto. Entonces, unos son tomados, otros son dejados. ¿Ok? Interesante que la conversación que tuvo Abraham con el Señor quedó claro en esa conversación que Dios jamás iba a castigar al justo con el impío. Y Dios siempre, antes de venir con juicio, siempre saca al justo. Cuando es su juicio. Claro, cuando Él va a mandar su juicio. O noten. Siempre saca, por ejemplo, a Israel lo sacó y cayó juicio sobre el faraón. Aquí vemos el caso de Noé. Vino juicio, sacó primero a Noé. Sodoma y Gomorra. Ahí tenemos 3 ejemplos de cómo el Señor saca antes de que Él traiga juicio. A los justos. Por eso que creo que esta primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Ok. Ahí tenemos a 2 escuelas. Vamos a la otra, al amilenialismo. ¿Qué cree el amilenialismo? Bueno, que no hay milenio. Claro. Que milenio ahora ya aquí no es una interpretación literal, gramatical, histórica, ahora es simbólica.
Entonces, el milenio no es más que simplemente la era de la iglesia, no hay milenio. Y la postura, mira la postura interesante que tiene, porque, bueno, Agustín de Hipona creía y era amilenialista. La iglesia, estamos viendo en el tiempo de la iglesia, Zacarías, me parece que el capítulo 14, habla que se va a celebrar una vez al año, la fiesta de los tabernáculos, va a haber sacrificio, qué sé yo. Entonces, el razonamiento es, bueno, si el libro de Hebreo habla que no hay más sacrificios que el sacrificio de Jesús, y que Jesús es el último sacrificio, entonces sería hacer afrenta al Espíritu de gracia y tener por inmunda la sangre del pacto, tener que ir una vez otra vez ir a hacer sacrificar animales, cuando Cristo es el perfecto sacrificio, Exacto. porque cuánto más la sangre de Cristo limpió nuestra conciencia de hora muerta. Entonces, ellos tienen un punto interesante ahí para confrontar a todos los que dicen, no, hay un milenio literal. A lo mejor digamos, el talón de Aquiles que ellos tienen es, por ejemplo, no pensar, bueno, ¿qué pasa entonces con el anticristo? ¿Qué es lo que es el anticristo? ¿Símbolo de qué? ¿Qué es lo que es entonces, por ejemplo, la gran ramera? ¿Símbolo de qué? Todo un simbolismo. Lo que hacemos con las promesas de Israel. Ellos creen que la teología del reemplazo, o sea, todo lo que estaba para Israel, como falló, entonces se lo aplicaron a la iglesia. Pero ahora, todo lo que se le dio a Israel físicamente, ahora la iglesia lo recibió espiritualmente. Pero la promesa siempre fue, no solamente, ¿qué idea tenemos del reino? Por ejemplo, si tenemos la idea de que Dios lo único que quiere es salvarnos, que es el plan de Dios, salvar al hombre, entonces hemos reducido el plan de Dios. Porque el plan de Dios siempre ha sido el reino, el cual incluye salvar al hombre. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, Pedro le preguntó ahí, o los discípulos le preguntaron en Hechos capítulo 1 al Señor Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Claro, y él dijo, no les toca a ustedes. Saber los tiempos. Claro, solo que el Padre tiene su propia potestad. Entonces, el amilenialismo dice, no hay nada más con Israel, Dios no va a hacer nada, quedaron fuera, Dios no tiene trato, ya no hay nada. Sin embargo, ahí ese texto es duro porque le está diciendo que sí Dios tiene algo en mente con Israel. Y en uno de los sermones ahí en el libro de los Hechos, cuando Pedro predica, después de hablar de Jesús, dice que fue recibido arriba hasta el tiempo de restaurar las cosas. Entonces, en la mente de los apóstoles sí estaba claro que el reino iba a ser restaurado. ¿Ok? O sea, no es solamente una cuestión espiritual, es algo físico. Todas las cosas van a ser restauradas. De hecho, Romanos 8, por ejemplo, dice que la tierra está gimiendo, la creación gime porque quiere ser revestida, al igual que nosotros esperamos la transformación. Entonces, lo que viene es un reino aquí en la tierra. Todo va a ser restaurado. Un reino literal. Aquí. Literal. Y Dios ha usado a Israel como bendición para las naciones. Es el plan del Señor. Todo esto en Cristo. Por eso Pablo viene claro pregunta ahí en Romanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. O sea, y fíjate, y le sigue llamando su pueblo, Sí. porque si el amilenialismo, la teología del reemplazo, ellos tienen razón y dicen, no, ya no existe el pueblo de Dios, ya ahora en la iglesia del pueblo, entonces ¿por qué el apóstol Pablo le sigue diciendo, ha rechazado Dios a su pueblo? ¿En cuánta manera? En ninguna. Solamente le ha endurecido hasta que entre la plenitud de los gentiles. Eso es literal, pero ¿cómo podríamos nosotros interpretar eso? O sea, entonces ellos tienen mucho, ellos dicen, no, que cuando son literales, pero cuando son simbólicos, alegóricos, qué sé yo, pero la verdad que son bastante alegóricos, figurativos, quizás sea la mejor manera. El amilenialismo tiene una visión pesimista del futuro, es decir, por ejemplo, ellos creen que cuando termine la era del milenio que estamos viviendo, va a volver Jesús, pero cuando Jesús vuelva va a volver en medio de una gran tribulación, la iglesia va a estar siendo perseguida, atormentada, y entonces viene el Señor. ¿Ok? Esa es la escuela más o menos diferente. No creen en el arrebatamiento, ni rapto, ni nada de esas cosas. O sea, ellos eso no existe para ellos. ¿Ok? Todo simbólico. Increíble. El postmilenialismo es lo mismo que el amilenialismo. La única diferencia, igual no creen que Israel fue reemplazado, que solamente existe la iglesia, que las promesas físicas de Israel fueron pasadas a la iglesia en forma espiritual, que ellos no van a ser restaurados, ¿verdad? Nada de eso no creen ya la iglesia del todo, ¿ok? Sin embargo, ellos tienen una visión más positiva. ¿Qué es lo que creen? Bueno, ellos creen que después que ya lleguen los finales de los tiempos, este milenio que estamos viviendo, Jesús va a volver cuando la iglesia esté gloriosa, porque la iglesia Jesús dijo que era la sal de la tierra,
la luz del mundo. Entonces, cuando la iglesia ya esté como esa sal que está influenciando al mundo, esté iluminando en plena gloria de la iglesia, entonces Jesús vuelve. Tanto el amilenialismo como el postmilenialismo creen en una sola resurrección cuando el Señor venga y es de impíos y justos al mismo tiempo. ¿Qué dice Daniel 12:2? Sí, exactamente, habla de una resurrección. Dice que los impíos o los injustos van a ser despertados desde el polvo para vergüenza y condenación eterna, y los justos para vida eterna. Entonces, Daniel nos separa, nos dice van a haber dos resurrecciones en dos periodos. Un punto muy importante. Exacto. Pablo, cuando hace mención de la resurrección de justos e injustos, también los plantea los dos al mismo tiempo en el libro de los Hechos. Entonces, ahí es donde empezamos a decir, bueno, pero ¿en qué parte dice que son diferentes las resurrecciones? Entonces, ahí es donde empieza el debate. Pero mira, la última escuela que no es muy considerada, pero que es una escuela de pensamiento, es el preterismo. Preterismo viene de pretérito, pretérito viene de pasado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ya vino. Jesús ya vino. Y que estamos en el... Claro, pero hay varios tipos de preterismo. Preterismo parcial, que cree que Jesús vino en el año 70. Vamos a volver a leer Mateo 24. Pero que falta el cumplimiento de su vuelta. O sea, ellos creen que Jesús vino en forma de juicio, pero todavía falta que Él retorne. Pero son muy pocas las escuelas de preterismo parcial, son muy pocos. Casi todos los preteristas parciales terminan en preteristas totales o hiperpreteristas. ¿Y qué creen? Que Jesús vino en el año 70. Entonces, mira, el preterismo se toma de estos textos. Volvamos a Mateo, ¿te acuerdas que te dije que estaba todo basado en Mateo? Mateo capítulo 24, verso de 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y mira, nota el verso 34. Tú te mueves un poquito para acá. Jesús le dice lo que va a pasar. Y luego le dice en el verso 34, de cierto, digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, el preterista dice, Jesús estaba hablando de la destrucción del templo. No dice que hay tres preguntas, dice que hay una sola. Que todas tienen que ver con la destrucción del templo, que fue en el año 70 por Tito, un príncipe que ha de venir, ¿verdad? Destruirá la santa ciudad, Daniel, como lo dice Daniel. Entonces, bueno, en el año 70 Jesús vino, era una venida de juicio. Lucas 21, Jesús dice que iba a ser día de, ¿cómo se llama?, de retribución, de castigo. ¿Ok? Entonces, ellos dicen, todo recayó en el año 70. Jesús, en dos ocasiones, en una dijo que muchos que estaban vivos no iban a gustar la muerte hasta que vieran venir al Hijo del Hombre en gloria y majestad. Hablando de Jesús. Entonces, mira, Jesús dijo que iban a estar vivos, o sea, que había gente viva cuando Él volvió y era de la audiencia de esa época. Otro texto que usan, por ejemplo, es cuando Jesús está hablando con Pedro, ¿verdad? Y el Señor le dice de qué manera Pedro le va a glorificar en la muerte. Entonces Pedro le dice a Jesús, ¿qué hay con este? Refiriéndose a Juan. Y Jesús dice, ¿qué hay? Sí, yo quiero que él quede hasta que yo venga. Entonces ellos dicen, Juan estaba vivo cuando él volvió. Y entonces ahí relacionan el Apocalipsis. Dice, bueno, Juan escribió el Apocalipsis porque estaba escribiendo el Apocalipsis hablando de la pronta venida del Señor. El Señor en Apocalipsis dice, vengo pronto, aquí vengo pronto. Ok, ¿cuál es el talón de Aquiles? El talón de Aquiles del preterismo es que para que sea cierto esto hay un problema de la fecha del Apocalipsis, cuando se escribió. Porque si el templo fue destruido en el año 70 y Apocalipsis dice que aquí vengo pronto, entonces Apocalipsis tenía que haber sido escrito por el 65, 60. Ya no cuadra. No cuadra porque no hay ningún historiador serio, ni teólogo serio, ni documento serio que diga que el Apocalipsis fue escrito antes. Entonces tienen un problema de fecha. ¿Cómo compruebas tú que si el Apocalipsis realmente es el año 70, ¿sí? Que eso es lo que ellos dicen, que el Apocalipsis representa el año 70 cuando se destruyó el templo? Mira el templo, ¿te acuerdas ahí de que el ángel dice, va, mira el templo, qué sé yo, están las medidas y todo, está el templo presente, pero si fue derribado en el año 70, tiene que haber sido escrito antes para que midieran el templo. Esa es la lógica. Pero lo que pasa es que el Apocalipsis fue escrito alrededor del 95, entonces lo delata la fecha. Bastante. No, y otra cosa más, mira, tú sabes, por ejemplo, dice ya, Cristo vino, si Cristo ya vino, entonces ya hubo resurrección. Imagínate. Entonces, hay unos que dicen, no, la resurrección fue espiritual, porque Cristo nos resucitó. Otros han llegado a decir
que hubo una resurrección secreta y que nadie se enteró y que gente resucitó en ese tiempo, pero no hay prueba, o sea, ya... ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos. Ok, el preterismo también es amilenialista, no cree en el milenio, cree que es simplemente simbólico. Y el preterismo, por ejemplo, no es una escuela nueva, es nueva ahora, no tiene mucho tiempo, pero ya en el tiempo de Pablo habían dos personajes, Emineo y Fileto, que estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Yo había escuchado que el preterismo, o sea, que todo está hecho, o sea, que ya todo pasó y ahora estamos reinando. Claro, nosotros ahora, ya a propósito, bueno, dijimos la primera, ya Jesús vino. Dios mío, si estamos reinando estamos bien mal. Claro, ya vino Jesús, ya hubo resurrección, estamos en cielo nuevo y tierra nueva, porque como es simbólico, porque es amilenialista, es simbólico, entonces si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, un alegorismo del texto, una desvirtuación, una violación al texto, ¿verdad? Del texto no está diciendo eso, entonces aquí veo nueva tierra, la tierra vieja pasó, lo relacionan con 2 Corintios 5:17, pero hay algo más. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17, son nuestra esperanza. Es una doctrina sin esperanza. Porque si Cristo ya vino, ya hubo resurrección, imagínate. Entonces pues ya no, ¿qué esperanza tenemos? ¿Cómo podemos consolarnos? Estamos en cuarentena con el virus de coronavirus. Imagínate, cuánta gente está falleciendo, incluso hermanos, y gente está muriendo. Sobre todo estoy hablando a creyentes, a gente en Cristo. No tiene esperanza. Si tú eres preterista, debes saber que no tienes esperanza. Alguien llegó a decir, ya se fue de la escuela preterista, y llegó a decir que simplemente tú te fundías. ¿Y qué pasa cuando alguien muere? Pues ya te funden en el nirvana o la nirvana de Dios y pasaste a ser parte del todo de Dios y ya terminó una filosofía. Yo he escuchado preterismo, hiperpreterismo o amor consumado, creo que también le llaman. Entonces, esa es más o menos la escuela que no cree obviamente que no cree en arrebatamiento, ni mucho menos, ni en milenio, ni nada de eso. Todo eso pasó en el año 70. Entonces, todos usan Mateo 24. Wow. Yo me quiero referir a las 4 escuelas que tenemos, que es donde hay buenas discrepancias. No a la escuela preterista, pero a las 4 escuelas de las cuales hablamos. Premilenialismo dispensacional, premilenialismo histórico, amilenialismo, postmilenialismo. Somos todos hermanos, estamos todos creyendo, todo en algo estamos de acuerdo, que Cristo vuelve. Exactamente, esa es la esperanza de gloria. Esa es la esperanza de gloria. Yo no puedo darte, yo solamente, Javier, no te di la respuesta, pero pretendo tenerla en un tiempo más clara. No creo que haya alguien que domine completamente y en la persona que diga, no, que domina completamente. Es decir, así es. Así es, no existe, porque la única seguridad que tenemos es que Cristo vuelve. Eso sí. Que estamos en Cristo, que no importa lo que pase, estamos en Cristo y no tenemos por qué pelearnos con un punto de vista escatológico de cuándo Cristo viene, qué va a pasar, porque simplemente cuando Él viene solamente el Padre sabe. Jesús, ni yo sé, dijo Jesús. Ni Él sabía. Jesús dijo, ni yo sé, solamente el Padre. Jesús no sabe, solamente el Padre, y Él no estaba mintiendo. Yo creo que algo tenemos común como creyentes, o sea, de que estamos esperando el regreso de Él. Claro, estamos esperando su regreso y es lo más importante, su venida. Estamos esperando la resurrección de los muertos y estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos. Mira, yo tengo un libro que estoy leyendo, se llama Él reinará por siempre. Cámara 1, cámara 2, cámara 3. Del autor Michael Blash. Muy bueno, son como 500 páginas. Me lo recomendó mi amigo el pastor Luis Hidalgo. Y un libro interesante porque te habla del reino, porque hay un milenio, porque la mentalidad de Dios y la Biblia habla de Génesis a Apocalipsis sobre lo que es el reino, lo que es el arrebatamiento y todo. Lo estoy estudiando, estoy aprendiendo. Espero poder, llevo 100 páginas, todavía faltan 400, estudiarlo y volver a leerlo nuevamente para quizás poder traer digamos, un punto de vista. ¿Qué es lo que creemos nosotros referente al arrebatamiento o rapto, palabra mal usada, de la iglesia? Así que bueno, ustedes sean atentos, vamos a trabajar en este tema, pero queríamos responder a esta pregunta y también queremos animarles, si tienen preguntas, mándenos su pregunta por el correo electrónico que aquí sale en pantalla, simplemente y nosotros les vamos a estar respondiendo o nos mandan un WhatsApp o un Messenger ahí, entonces nosotros con mucho gusto les respondemos. Y si no sabemos, hacemos como el caso de ahora, por lo menos presentamos, ¿verdad? Todo lo que es la escuela y así pues nos sirve a todos
Para entender un poco para más. estar entendiendo y estudiando. Estábamos hablando hoy sobre eso, específicamente por la pregunta de Javi. Hablamos del arrebatamiento y tú dijiste, bueno, yo te dije que en griego originalmente se le dice zarpazo. Sí, como zarpazos, harpazos, que es que creo que es la misma palabra que se usa cuando el puma coge por la fuerza. Ah, ya. Claro. Y ahí es donde viene que te están Claro. arrebatando. Exactamente, de ahí viene la idea. Te están sacando. Te están-